Bueno, yo soy Beatriz Cabanillas Sáez. Nos conocimos a través de el maravilloso Facebook, contactando a La Joyita. Yo soy socióloga. Mi especialidad, hice una maestría en acción humanitaria y derechos humanos, y después me he ido especializando en esa área porque en realidad, más que una profesión, digamos, ser socióloga es un oficio. Y a mí me encanta la disciplina. Y creo que todo el ámbito de derechos humanos y me ha ido llevando a lo que es procesos educativos, ¿ya? Tanto en mi trabajo con gente a través de metodologías participativas como a través de docencia. Y por ese lado, como de hacer innovación en docencia y todo, fue que nos contactamos. Que yo encontré a La Joyita como para cumplir sueños, yo creo, de trabajar otro tipo de metodologías con estudiantes en la universidad. Hola, mi nombre es Daniel Salinas, soy de Ingeniería Eléctrica y bueno, estoy tomando el ramo de Derechos Humanos. Y hoy día hicimos un taller sobre cómo confeccionar una bitácora. La verdad es que a mí el ramo, por su contenido, ya me motiva mucho porque encuentro que es muy importante que los estudiantes tengan una base de conocimiento respecto a los derechos universales de las personas, que debería ser una formación transversal para todos los profesionales. Creo que es esencial que nosotros como seres humanos nos podamos entender, que podamos entender nuestras diferencias y poder llegar a acuerdos a pesar de ellas. Actualmente trabajo en la Universidad del Biobío. Yo soy docente de derechos humanos ahí. Eh, para hacer como un contexto, la Universidad del Biobío es una universidad pública que decidió, yo creo que de una manera absolutamente importante, y eso es como lo que me mueve a hacer muchas cosas, entre eso contarlo aquí, considerar derechos humanos como una asignatura de formación transversal para todos sus estudiantes. Y no como algo solamente electivo o un taller, sino que hacerlo como una parte integral de su formación. Y actualmente yo estoy haciendo clases en eso. Y más que clases, a mí me interesa decir que lo que hago son sesiones, porque creo que uno no puede enseñar derechos humanos para que las personas, y en este caso estudiantes, que no tienen mucha vinculación con otras áreas. Yo actualmente le hago como agente de ingeniería, diversas ingenierías y arquitectura, para que se aprendan solamente los mecanismos convencionales, extraconvencionales, qué sé yo, las declaraciones, sino para que sientan por qué es importante aprender derechos humanos, por qué es importante generar comprensión ante situaciones que nos ocurren todos los días. Entonces, para eso yo, más que clases positivas, lo que utilizo son sesiones. Y yo creo que ahí es importante señalar que esas sesiones parten desde dos conceptos que yo encuentro centrales dentro de todo el trabajo que hago, que es conciencia y comprensión emocional. O sea, conciencia para darse cuenta de los fenómenos que existen fuera de nosotros, y comprensión emocional para poder situarte en el lugar del otro, para poder entender todos los procesos intersubjetivos que se dan en las relaciones humanas. ¿Pero quién hace bitácoras? ¿Dónde han escuchado una bitácora? Ya, aventurero en un barco, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Cuenta la historia nuclear, ¿cierto? Bueno, todo el viaje de aprendizaje. Entonces, la bitácora lo que tiene son muchas preguntas acerca de cómo ustedes llegan a esto, para cómo lo inician, cómo se van transformando en el proceso, qué encuentran bueno, qué encuentran deficientes, qué encuentran agregar. Y eso significa trabajar con muchos juegos, trabajar con técnicas de visualización, y hacer que el espacio de clima de aula sea
algo de corresponsabilidad y que la gente entienda que van a un espacio a compartir, ¿ya? Y a generar aprendizaje, pero no a sentarse para ver una presentación en PowerPoint. Y eso yo creo que es central. Hola, me llamo Gabriela Rubio, soy estudiante de la Universidad del Biobío y lo que me motivó a venir al taller es que es un espacio para recrearse, ya que en la universidad no tenemos esto y siempre estamos trabajando en una sala de clase o no nos podemos mover, y esto nos ayuda a poder recrearnos y nos ayuda a estimular nuestras habilidades blandas. Recursos. Yo creo que los desafíos primero son cosas que se vienen arrastrando desde hace mucho. Yo siempre he ligado como el trabajo que tengo con distintas organizaciones o estableciendo metodologías participativas en otros lados con docencia. Y en docencia siempre he trabajado con temas de derechos humanos. Y algo que ha sido como una constante es como, sí, puedes trabajar eso, pero no le coloques derechos humanos, ¿ya? Porque igual hay una estigmatización que vincula derechos humanos a violaciones a derechos humanos, y eso tiene un claro tinte político para muchas personas, ¿ya? Ligarlo a que vas a mostrar una visión absolutamente de izquierda en un espacio educativo. Y aunque uno crea que ha pasado como mucha agua bajo el puente, eso sigue siendo importante. Sigue siendo como un punto donde uno tiene que entrar a convencer y trabajar, ¿ya? Para decir que es mucho más amplio, que uno tiene que ahí pasar situaciones que afectan por discriminación de género, por discapacidad, ahora con la realidad de las migraciones, que es un tema mucho más amplio. Y yo creo que otro punto importante que cruza todo esto es la resistencia al cambio. Y eso tiene que ver con cómo se configuran las instituciones educativas. Entonces te encuentras con colegas, o con personas del ámbito administrativo de las instituciones que se sustentan en mitos, ¿ya? Mito número 1, a los estudiantes no les interesa el tema. Y yo sé que es un mito porque lo tengo probado a través de muchos trabajos y de publicaciones que ya he hecho, porque a los estudiantes sí les interesa. Y el mito número 2 es: no les va a servir. ¿Por qué le va a servir a alguien de ingeniería saber de derechos humanos? ¿Por qué le va a servir a alguien que estudia arquitectura saber de derechos humanos? Ya, este es un fantástico grupo de estudiantes entusiasmados con aprender, con generar aprendizaje en derechos humanos, y lo que quisimos hacer hoy día fue trabajar en algo creativo. Ellos tienen que completar esa bitácora, modelo por favor, esa bitácora, pero la idea es que cada uno tomara parte personal en ese proceso. Entonces todos le pusieron su sello personal, y es un trabajo, uno de los trabajos que tienen que entregar en la asignatura, y parte del proyecto. Yo creo que fue una muy buena experiencia porque pudimos salir de la rutina, y este ramo en general nos ha sacado de las casillas que estamos cada uno, la mayoría en ingeniería o algo muy cuadrado. Y en lo personal ha sido una muy linda experiencia, y aprender más de derechos humanos que la verdad no se refuerza mucho. A mí este tipo de actividades me llama la atención, me gusta porque, como decían mis compañeros antes, salimos de la rutina, frente al cuaderno, escribiendo todo lo que dice el profesor, y también creo que ayudan a crecer mucho más como persona, porque, o sea, yo realmente en esta rama me he dado cuenta que hay muchas programas sobre derecho, o que muchas veces yo me he dejado llevar simplemente por desconocimiento, o iba a pasar a ayudar a otros porque no conocía del tema. Y creo que esta actividad me enseña mucho más que estar quizá leyendo, materia escribiendo, porque
comparto con mis compañeros y se crea un lindo ambiente de trabajo. En el ámbito de arquitectura, por ejemplo, algo esencial, o carreras de ingeniería de construcción, es central que alguien entienda, si está haciendo un edificio, que para una persona con una discapacidad física o visual tiene que haber una accesibilidad a ese lugar. Y eso se entiende solamente si la persona, cuando estudió y cuando tuvo su formación, se puso en el lugar de otra persona. Si alguien está en el área de ingeniería, igual si diseña un programa, por ejemplo, y si diseña un programa en el área de discapacidad, o si está trabajando con equipos para cualquier profesional, ver que hay discriminaciones de género de las que uno no es consciente todo el tiempo y que pueden afectar a otras personas, hacer comentarios discriminadores, ¿ya? Porque hay alguien que es mujer o porque es alguien que es hombre y que tiene otra orientación sexual. Qué sé yo. Yo diría que lo central es primero confirmar que a los estudiantes les interesa, de diferentes áreas. Y también ver que empiezan a sacarse como un velo. Y que en las primeras sesiones pueden hacer comentarios machistas de una manera muy naturalizada. Y que si yo escribo eso en una pizarra y digo, bueno, o sea, todos opinemos sobre lo que está ahí. Empieza a verse que eso es una forma naturalizada de discriminación. Maybe, Diego, Daniel, Sebastián, Camila. Con el cartonero. Que exista otra manera de, como decía uno de los estudiantes, de ver las noticias, ¿ya? Hoy había visto las noticias, pero no me había dado cuenta en realidad del tipo de discriminación y de que existen casos donde ha habido una violación sistemática de derechos humanos a migrantes, ¿ya? Y que se naturaliza también de parte de la población, ¿ya? Yo creo que he logrado con estas sesiones que muchas personas entiendan la gravedad de cuando uno generaliza y que también entiendan la importancia de pensar y de sentir como otros, ¿ya? Porque a veces uno discrimina y no se da ni cuenta. Y yo creo que eso es lo central de mi trabajo en general. O sea, de mi trabajo en general como socióloga. Yo creo que también tendría que ser lo que mueve a todo el mundo a generar una sociedad más justa. O sea, no es necesario tener la cunita en la casa. Uno puede hacerlo. Yo les voy a mostrar ahora otra manera de hacerlo. Uno simplemente puede apoyar el cuadernillo sobre un cartón, un set de cartón más grueso y pasar de largo con el punzón. Pero en este caso vamos a hacer algo más sofisticado. Hicimos un taller de bitácora cartonera. Pero lo que me movió como a contactarte fue que era una actividad que podíamos hacer conjuntamente, sin recursos, porque yo yo soy una docente que no tiene cooperación institucional, porque soy una docente parcial, que es la realidad de muchas personas en este país. Entonces podíamos hacerlo con materiales baratos, podíamos hacerlo aunando buenas voluntades, porque lo hiciste gratis y viniste a Concepción.
con el entusiasmo de los estudiantes que dijeron, oye, sí, podemos pagar el resto de los materiales y venir un día sábado. Pero lo que me interesaba era que ellos pudieran hacer un cuaderno que tiene preguntas sobre su proceso de aprendizaje, haciendo un trabajo, elaborando un collage, trabajando con otros. El mensaje que está ahí de trabajar con otros de manera feliz no se te olvida. Si uno recuerda y comparte un proceso discriminatorio que vivió, tampoco se va a olvidar de evitar eso, de evitar hacer eso con otros. Entonces, como el cuerpo no miente, también hay que rescatar eso en estos procesos educativos. Bueno, yo disfruté mucho haciendo esto. Encuentro que es una actividad muy dinámica, muy distinta a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y de verdad espero con todas las actividades que están aquí dentro reflexionar mucho. En verdad, para mí Derecho Humano es una de las mejores asignaturas que he tomado porque fue una buena decisión para poder pensar mejor las cosas. En cuanto a mi experiencia como en este ambiente, igual me costó un poco porque no soy muy creativa, por decirlo así, pero en cuanto a lo que se refiere de el compartir o lo que lleva en sí este trabajo, lo que hay dentro es importante para mí. Es algo que hemos estado hablando ya hace tiempo, que yo creo que ha cambiado algo en todos nosotros, ha hecho como un switch, por decirlo así, y nos ha hecho ver las cosas de otra manera. Yo creo que respecto a la forma de generar aprendizaje, porque uno de los principales desafíos que tiene la educación ahora, y no es solamente la educación formal, o sea, yo en todos los procesos donde he trabajado con dirigentes o con ministerios, qué sé yo, los procesos de aprendizaje y los procesos educativos igual se enfrentan con desafíos importantes que tienen que ver con no generar eso en un espacio rígido. Algo muy hermoso que logramos como en el trabajo conjunto contigo fue romper esos esquemas. Y yo creo que en el área de no solamente de derechos humanos, pero sí principalmente si uno quiere establecer la enseñanza y el aprendizaje de derechos humanos, esto no se puede hacer en clase, no se puede hacer una clase expositiva. Yo no puedo mostrar una presentación de PowerPoint con los principios de los derechos humanos, los hitos que han marcado la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo, porque no creo que sea la forma en que vamos a lograr que eso sí se internalice y sí genere aprendizajes colectivos. Yo creo que sobre todo ahora, si hay como un modelo de educación pública y de calidad, esto tiene que ser una materia transversal, como se está tratando de instalar acá, aún con todos los peros que hay, ¿ya? Lo de hacer libros de cartón, lo de escribir un trozo de biografía personal y analizarlo, son actividades mucho más potentes, ¿ya? Para que esto sí genere aprendizaje frente a una sociedad que nos presenta problemas para convivir todos los días. O sea, hay una pregunta que se hace un sociólogo que es muy relevante, que es Alain Touraine, y él dice, si en realidad nosotros vamos a ser capaces de vivir juntos. Yo creo que esa es una pregunta que uno, cuando abre el diario, cuando ve las noticias, se hace todos los días. Y yo creo que Chile particularmente, como ha sido un laboratorio de
del modelo neoliberal tiene que reaprender a vivir en un espacio colectivo. O sea, la valorización de los espacios públicos, por ejemplo, como en la plaza en la que estamos, pasa porque uno tenga respeto a distintas formas de pensar, distintas formas de hacer, dentro de un proyecto común de sociedad. Y yo creo que Chile ha perdido ese rumbo.